todavía quedan muchos meses para que los mexicanos acudan a las urnas, ya se puede entrever de qué va a ir la contienda y también cuál va a ser la principal incógnita. Comencemos por lo obvio, y es que los pronósticos se cumplieron y Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México, será la candidata de Morena, el partido que alzó a López Obrador a la presidencia. En el otro lado del tablero, la oposición concurriría a las elecciones en coalición bajo la candidatura de la senadora conservadora Xóchitl Gálvez. Es decir, es muy probable que en 2024 México consiga tener su primera presidenta de la historia, ya que esas dos formaciones políticas son las que tienen posibilidades reales de alzarse con el triunfo. Eso sí, siempre que no surja alguna que otra sorpresita de último momento. Salve Regina, Mater Misericordiae. Y el candidato a esa sorpresita tiene nombre y apellido: Eduardo Verástegui. Y para que nos entendamos todos, desde el principio de este vídeo significa la irrupción, o más bien articulación, de la ultraderecha en México. ¿Quién es Eduardo Verástegui y de dónde sale este personaje? ¿Qué redes políticas y mediáticas se están tejiendo para posicionarlo como candidato? Y sobre todo, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Estos son algunos de los asuntos que hoy trataremos en Cafeína. Como sucede en prácticamente todos los países del mundo, en México siempre ha habido partidos de derecha, con algún que otro personaje más facho que la media dentro de sus filas para aglutinar el voto de los sectores más reaccionarios. Pero ese tipo de derecha, que ya todos conocemos, es una cosa, y otra es Eduardo Verástegui, un candidato ultraconservador y ultracatólico que recuerda a figuras como la de Bolsonaro en Brasil o Milei en Argentina. Familia, llegó la hora. Ya es un hecho. He tomado la decisión más importante de mi vida. Voy camino al INE a registrar mi intención como aspirante a candidato independiente para la presidencia de México para las elecciones del 2 de junio del 2024. A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, caminar por diferentes países y conocer muchas realidades. Pero nada me ha inspirado más que la posibilidad de servir a México. Quiero ofrecer todo lo que soy para defender la vida, la familia y las libertades fundamentales. Por eso aspiro a ser el presidente de México. ¿De dónde sale este político con aspecto de multimillonario criado en Miami? Verástegui, de 49 años, es un actor y productor de cine que hasta hace relativamente poco no tenía nada que ver con la política. Sus inicios fueron las telenovelas y un grupo de música con un estilo que recuerda al de los estadounidenses Backstreet Boys. En fin, dejémoslo pasar. Más tarde saltó a la gran pantalla en Hollywood como actor y productor. De hecho, su trabajo más reciente es Sonido de Libertad, una película que aborda un caso real en el que un agente federal estadounidense deja su trabajo para fundar una ONG y dedicarse a salvar a niños explotados sexualmente y denunciar. Sin embargo, la película ha recibido numerosas críticas por las dudas que despierta la veracidad de los hechos y por el tufillo evangelizador y religioso que desprende. Algunos han ido más allá y aseguran que defiende las teorías de la conspiración de QAnon sobre la existencia de una élite pedófila muy poderosa en el gobierno de Estados Unidos. Tampoco ha estado exenta de polémicas, sobre todo después de que uno de sus benefactores fuese encarcelado por secuestro de menores. Pero no nos salgamos del tema principal, que solo la película daría para hacer otro vídeo. El caso es que todo lo que hace Verástegui siempre está impregnado de ideas ultracatólicas, ya sea como productor o como político. Está en contra del aborto, de los derechos LGBT o de la eutanasia. Amarla también sería dejarla decidir, sobre su cuerpo. Pero no es su cuerpo. No, sí es su cuerpo. Sí, por pero supuesto que es su cuerpo. Sí, pero hay un cuerpo dentro de su cuerpo. Pienso Ya, que la vida ¿no? comienza en el momento de la concepción y la ciencia nos dice eso, y hay que defender la vida desde el origen hasta su muerte natural. Repito, la vida de todos, hasta la del anciano que está en un asilo abandonado, muriéndose de tristeza porque nadie lo va a visitar. Hay que estar ahí también con él, con todos. Yo estoy a favor de que todo ser humano tenga el amor de una mamá y de un papá. Su fe es tan profunda que asegura que practica la castidad desde hace 2 décadas. Es una virtud y no tendrá más relaciones sexuales hasta que se case. De momento, sigue soltero. El sexo es sagrado, es un regalo de Dios. Hay que cuidarlo, hay que preservarlo. ¿Para qué? Para compartirlo con la mujer más importante, con la persona más importante de tu vida. En mi caso, ¿quién va a ser esa persona? La madre de mis hijos. ¿Quién? Mi esposa. ¿Cuándo? El día en que me case. Tiene otros importantes atributos, como negar el cambio climático o rechazar la vacuna contra el COVID.
COVID. Y todo ello, ya saben, en defensa de la libertad. ¿Cómo les gusta esta palabra a los fachos para lo poquito que la defienden? Y quiero cambiar a México. Esta es una lucha por la libertad de México. Con este background, era lógico que Verástegui hiciera suyo el lema fascista Dios, patria y familia, que tan de moda está en los últimos tiempos entre la ultraderecha europea y latinoamericana. Y por supuesto, llama a rezar, rezar y encomendarse a Dios, que solo eso nos salvará, porque él, además, no se presenta a la presidencia de México porque quiera, ni muchísimo menos. Lo hace porque es la voluntad de Dios. Solamente quiero ser la voluntad de Dios y nada más. No me interesa otra cosa que no ser la voluntad de Dios. Ahora, para ser la voluntad de Dios hay que hacer un trabajo muy fino, espiritualmente hablando, muy fino, muy agudo, mucha oración, ayuno y mucha gente también pidiendo y rezando, mucha consulta para ver que no simplemente sea una distracción. Vamos, que lo que quiere es que todos seamos castos, puros, recemos y nos encomendemos a una vida familiar de las clásicas, de las de toda la vida, como Dios manda. Y para defender todo esto, nada mejor que dar el salto del mundo del espectáculo al de la política, porque ¿qué sentido tiene ser un personaje tan completo si no puedes llevar tus ideas a lo más alto del podio? Por ello, hace 4 años Verástegui creó el movimiento ultraconservador Viva México, una plataforma que a simple vista parece tener algún vínculo con la defensa de los derechos humanos, pero que al final tiene como objetivo difundir todo ese ideario retrógrada. Viva México sirvió para que Verástegui se ganase un nombre entre los sectores más reaccionarios de México, pero el estrellato llegó hace un año. Su movimiento fue el encargado de organizar en la capital mexicana la Conferencia Política de Acción Conservadora, una suerte de cumbre trampista que celebra polémicas ediciones alrededor de todo el mundo. En esa conferencia suelen participar activistas y políticos conocidos en el mundillo ultraderechista por sus posturas en contra del aborto, del feminismo, de los derechos LGBT y por supuesto el comunismo, más bien lo que ellos llaman comunismo, que es cualquier cosa que suene medianamente a progresar. Para que se hagan una idea, en la edición celebrada en México se juntó todo lo mejorcito de ambos lados del Atlántico: el estadounidense Steve Bannon, el polaco Lech Walesa, el chileno José Antonio Kast, el argentino Javier Milei, el brasileño Eduardo Bolsonaro y un sinfín de rostros de la ultraderecha. El que no podía hacerlo presencialmente lo hizo a través de videoconferencias, como el español Santiago Abascal. Todos juntitos ahí, estrechando lazos. Un gran escaparate para grupos ultras y supremacistas. Pero si hay alguien a quien Verástegui admira, ese es Donald Trump. En 2020, cuando todavía gobernaba, el exmandatario estadounidense contrató al líder de Viva México como asesor de la Casa Blanca en la denominada Iniciativa para la Prosperidad Hispana. Algo que suena a proyecto para ofrecer mejores oportunidades a las personas, pero que en realidad solo persigue el voto hispano en Estados Unidos. La sorpresa llegaba hace un par de meses, cuando el nombre de Verástegui todavía no se había oficializado como posible candidato a las presidenciales mexicanas. Durante la presentación de la película Sonido de Libertad, Trump lanzaba una pista de lo que estaba por llegar. Anywhere in the world, so I think maybe becoming the president of Mexico by comparison, right? Sin embargo, la ultraderecha no debería emocionarse tan pronto. Verástegui todavía tiene que conseguir cerca de 1 millón de firmas en 17 de los 32 estados mexicanos para presentarse a las elecciones. Y aunque esta tarea, en principio, no debería resultar difícil, mucho camino tendría que andar los próximos meses para tener alguna posibilidad de ganar la contienda. No obstante, el objetivo podría ser a más largo plazo, las presidenciales de 2030, y no tanto las que se celebrarán el próximo año. Lo apoyan no solamente los grupos más radicales de la región, sino además los grupos evangélicos aquí en el país. Hasta el momento no representa realmente una amenaza, sin embargo no hay que descartarlo. Ya hemos visto episodios como lo que ocurre actualmente en Argentina o también el propio Jair Bolsonaro en Brasil, cuando tienen millones de pesos para una candidatura así y además un filme que presentar por todo el país. No descartemos que pueda subirse al escenario nacional de
un momento a otro. De momento vemos que comienza a tener importantes apoyos mediáticos en México. Unas horas antes de registrarse ante el órgano electoral, el líder de Viva México compartió una foto en sus redes sociales con el empresario Ricardo Salinas Pliego. El tercer hombre más rico de México es el dueño de empresas tan importantes como Banco Azteca, Electra o TV Azteca, una de las televisiones más vistas del país. Estamos cocinando otras sorpresas. Estamos cocinando un proyecto de libertad para México. Fue la original forma de llamar la atención del público y mostrar abiertamente la relación que les une como ultraconservadores. Lo curioso aquí es que Salinas Pliego públicamente ha presumido de tener una buena amistad con López Obrador, aunque su televisión, TV Azteca, no le ha dado ni un mínimo de tregua durante su mandato. El empresario ha utilizado el hecho de que contrata a millones de mexicanos y mexicanas en sus empresas para presionar al gobierno e incluso hacer campañas en su contra cuando se trata de que tocan el más mínimo de sus privilegios, como por ejemplo pagar impuestos. Se ha negado a pagar millones de pesos, ha llevado a controversia jurídica estos casos, pero también ha emprendido campañas para medir la fuerza que puede poseer en contra de esta administración. Está dispuesto a llevar a cabo este tipo de alianzas con la ultraderecha para ver hasta dónde topa todo su poderío. Y eso, cabe señalar, es una abierta disputa a pesar de que sus privilegios e intereses económicos no necesariamente se encuentran en riesgo. Hace unas semanas el Instituto Nacional de Geografía y el Coneval, ambos organismos autónomos en este país, señalaban que habían aumentado los ingresos de las personas más pobres, saliendo de la pobreza 5 millones de mexicanos y mexicanas en lo que va de esta administración del presidente López Obrador, pero también hablaba de que no habían cambiado sustancialmente los ingresos de las personas más ricas. Es decir, no se encuentra en riesgo. Esto no es un gobierno comunista que viene por Ricardo Salinas Pliego. Esa televisión forma parte de los medios de derecha y conservadores que en los últimos años han lanzado campañas de desprestigio contra el gobierno de la Cuarta Transformación. La más reciente la vimos hace unas semanas a raíz de los nuevos libros de textos escolares. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Ya se imaginan de qué va esto, porque es la misma polémica que ha surgido en cualquier país del mundo con un gobierno progresista que haya tratado de reformar los contenidos educativos. Los nuevos libros son comunistas, fomentan la homosexualidad y la ideología de género, adoctrinan a los niños, son el mismísimo diablo. Los libros de texto, en la mayoría de los casos, ni siquiera los han leído. Entonces, ven comunistas por todos lados, así como los ovnis. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha. Habrá que ver qué otros empresarios y medios se unen a Salinas Pliego y Grupo Azteca en los próximos meses para darle a Verástegui un último empujón hacia la presidencia y evitar que esos comunistas sigan en el poder. Y esto no es una exageración, es exactamente lo que sucedió con Bolsonaro en Brasil y lo que está sucediendo con Milei en Argentina, que pese a todos sus exabruptos y sus ideas extremistas, como negar la dictadura, tiene posibilidades reales de ganar las elecciones. La estrategia de la ultraderecha siempre es la misma, porque ni siquiera aportan nada nuevo que no se haya visto antes. Se presentan ante la ciudadanía como antisistemas, rebeldes, los únicos capaces de solucionar los problemas del país. Te hablan de una izquierda comunista y una derecha tímida, cobarde, que tiene miedo a decir lo que realmente piensa, que ha renunciado a sus ideales para acomodarse al establishment. Aprovechan cualquier malestar social para agitar a las masas, puede ser el dato de la inflación, la tasa de pobreza, la inseguridad o todo aquello donde puedan sacar rédito político. Luego viene la campaña contra las personas que están en situación de vulnerabilidad o necesitan más ayuda por parte del Estado, a las que siempre culpan y tratan de privilegiadas. Pueden ser las mujeres, las personas LGBT, las personas racializadas, los pobres. Sus exabruptos les permiten aparecer día tras día en los medios de comunicación, donde todo comienza como un chiste, pero donde consiguen recabar
importantes apoyos y finalmente consiguen la victoria. En el caso de Verástegui, solo el tiempo dirá hasta dónde llega el personaje y si consigue aglutinar a una mayoría que le permita ganar, ya sea el próximo año o en 2030. De momento, tendrá que seguir rezando. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Tercer misterio glorioso. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Un beso a mi bandera. Además, ven aquí el águila. Mexicanos somos águilas reales, no aves de corral.